Ok, ok, ok. Llegamos a los 30, ya empezamos. No, no llega. Ya le iba a dar a una que no era. Ok. Bueno, entonces regresamos. Entonces les comentaba, esta sección también, obvio, ¿sí? Dependiendo del osciloscopio, pues a lo mejor puede ser que no esté en forma horizontal, sino vertical. Pero eso sí, en cualquier osciloscopio vamos a encontrar que siempre va a estar remarcado un recuadro con la sección vertical, otro recuadro con la sección horizontal y otro recuadro con la sección de disparo, y en los digitales un recuadro con los controles digitales, ¿sí? Vamos a ir analizándolos, ¿sí? Entonces, el trigger va a tener, pues primero, pues la manera de visualizar de alguna manera, qué está pasando, pues eso trae ese botón de Trigger View para refrescar los valores, o por si estamos utilizando otro menú que estamos midiendo o estamos, una configuración del osciloscopio diferente, precisamente, para eso es el Trigger View en este osciloscopio. Es forzar el disparo, a veces recalcula o rehace el procedimiento, a lo mejor no estaba la señal muy estable cuando intentó dispararlo y volvemos a hacerlo. Y es obvio que aquí un botón que nos pone el nivel al 50%, el nivel al 50% va a ser exactamente, ahorita que se me mueva la flechita, aquí. Ese va a ser el nivel al 50%. Entonces, con un solo botonazo puedo mover la perilla a la mitad de su recorrido, ¿sí? Pero yo puedo mover la perilla a otro nivel. Si lo muevo hacia la derecha, voy a seleccionar un nivel del centro de la pantalla hacia arriba, y se lo muevo a la izquierda, del centro de la pantalla hacia abajo, ¿sí? Porque este es el nivel medio. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para verlo con más calmita. Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Resulta de que el único control directo que tengo a la mano es el nivel dependiente, así se llama. Son tres cosas que tenemos que fijarnos. El nivel dependiente, la fuente dependiente y el tipo dependiente. Nivel, fuente y tipo. Nivel, fuente y tipo. El control directo es el que tenemos el nivel, ¿sí? Esta perillita del nivel dependiente va a mover esta flechita que estoy señalando, ¿sí? La va a mover hacia arriba o hacia abajo. Esta otra, que tiene un 1 y una flechita, indica el canal. Aquí, si estuviéramos utilizando varios canales, saldría 2 con la flechita, 3 con la flechita y 4 con la flechita, ¿sí?
Pero el nivel de pendiente va a ser único para los 4 canales y va a estar indicado precisamente por esta flechita. Así es de que si muevo la perilla de nivel hacia la izquierda, va a bajar esa flechita para acá o va a subir, ¿sí? Algunos osciloscopios hasta sacan una raya, ¿sí? Y si se fijan, bueno, la flechita está indicando a qué nivel de voltaje está haciendo el disparo. ¿Qué es el disparo? El disparo son esas 3 cosas: el nivel, la fuente y la pendiente, que le dicen al osciloscopio dónde debe de empezar a dibujar la señal. Yo le estoy diciendo con el nivel de pendiente que ahorita que aquí está en 0, empiece desde la mitad a dibujar, desde el voltaje 0 empiece a dibujar. Si yo lo muevo a la derecha, no sale el valor, pero si yo lo muevo a la derecha, va a ser un valor mayor que 0, suponiendo que pudiera ser un volt, a lo mejor aquí donde tengo el puntito. Entonces, esta gráfica no se vería así, sino se vería recorrida. Esto se vería pegado aquí, como se ve aquí el 0. Veríamos la señal pegada aquí, porque le estoy diciendo que le empieza a dibujar desde un volt. ¿Qué me permite eso? Bueno, recorrer sobre la señal donde quiero que se empiece a dibujar, porque a lo mejor la señal en una senoidal pues es simétrica, pero a lo mejor estoy analizando una señal de una forma específica y yo quiero ver cierta característica de la señal, ¿sí? Suponiendo cuando se ajustaban los compact discs, no estoy hablando ni de DVD ni Blu-ray, sino compact disc, reproductores. La primera generación de compact disc tenía un montón de controles manuales, presets, potenciómetros ajustados adentro del aparato, con los cuales uno tenía que ajustarlo, porque resulta que esos aparatos de primera generación así los diseñaron, se tenían que ajustar. Después de un cierto trabajo de uso, ¿sí? El rendimiento del láser baja, ya sea porque estaba mugroso, que primero había que limpiar el lente, o porque sí se había agotado de tanto ser usado. Entonces uno tenía que hacer algunos ajustes manuales. En las últimas generaciones, estamos hablando de la primera generación, el Compact Disc llegó hasta la 12 Pro 2, ¿sí? 12 versiones Pro 2, así como inciso, ¿sí? En la 12 Pro 2, todos los ajustes eran automáticos, ya uno no se metía. El problema es que se ensuciaba el lente y cuando se limpiaba, otra vez cambiaba el ajuste y a veces se fundía de tenerlo sucio a limpio. Entonces, la recomendación era estar haciendo un mantenimiento constante para que no tuviera esos cambios de potencia tan súbitos. Pero en la primera generación sí eran ajustables. Entonces uno conectaba un osciloscopio y ponía un disco con una señal especial y en la pantalla del osciloscopio salía una señal muy visual, por eso no había que medir nada, simplemente había que ver que la señal saliera bien y uno ajustaba los controles para que se viera esta señal, se llamaba señal de ojo, ¿sí? Y empezaba a hacer los ajustes para que la señal de hoja se viera nítida, era una característica que salía como un rombo, formando un ojito, como un ojo humano, pero hecho de rombitos, y los rombitos tenían que salir bien así, bien bonitos. Entonces uno estaba haciendo los ajustes para hacer eso. Y y precisamente podía jugar con el trigger para que se moviera el ojo a la izquierda o a la derecha y lo pudiera visualizar correctamente. Para eso es, ¿sí? Para eso es. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí viene. Por eso ese control está tan a la mano. Déjenme agarrar mi herramientita. No sé por qué esta computadora a estas horas le viene un espasmo. ¿Qué pasa si yo muevo la perilla de nivel dependiente y la pongo fuera de la señal? Le estoy diciendo al osciloscopio, empieza a dibujar la señal desde un voltaje que no tienes. El osciloscopio nunca lo va a encontrar. Y no lo encuentra, la señal empieza a caminar, porque no encuentra ese punto que yo le estoy dando de referencia.
Entonces, siempre hay que procurar que esta línea se encuentre dentro de la amplitud vertical de la señal. Si no se encuentra dentro, si está por acá abajo, por acá arriba, la señal va a estar caminando y no se va a poder medir. Entonces, es una regla, ¿sí? Tengo que buscar que siempre el nivel de pendiente esté dentro de la amplitud vertical de la señal. Si está afuera, es por eso que la señal no está fija y se está moviendo, ¿sí? Punto número 1. Si yo hago eso y la señal se sigue moviendo, ya oprimo el botón de menú de disparo, trigger menu, y me va a salir en la pantalla este menú, de una u otra forma en cualquier osciloscopio, ¿sí? Y aquí está en inglés, pero bueno, los que tenemos en la escuela, con toda confianza se los digo, pues sale en español, y va a decir fuente, ¿sí? Y en la fuente debe de decir canal 1. Si yo quiero que el canal 1 quede fijo, se autodispare con él mismo, ¿sí? Aquí debe decir canal 1. Cuando hago esto, y estoy utilizando, suponiendo en este caso que es de 4 canales, y en cada canal tuviera conectado algo, la señal del canal 1 se quedaría congelada, y la del canal 2, 3 y 4 estarían moviéndose. Entonces, para poder sincronizar, un canal debe estar autodisparado con él. Es obvio, ¿no? Si le estoy dando un nivel de pendiente, ¿de qué nivel, de qué voltaje o qué nivel debe de ser? Pues de la misma señal. Entonces, por eso debe de coincidir aquí con el canal que quiero sincronizar, ¿sí? Y finalmente la pendiente, ¿sí? La pendiente es si es cuando la señal va subiendo o está en cero o va bajando y es negativa. Pendiente positiva, pendiente negativa, ¿sí? Son 3 cosas. De la pendiente, pues no es tan crítico, ¿no? Puede ser pendiente positiva o negativa. Si yo le hubiera puesto pendiente negativa, esta señal, este punto estaría recorrido hasta acá y lo hubiera empezado a dibujar hasta de por abajo. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente. Entonces, ahí está señalado, ¿no? Entonces, los controles, debe ser el control de disparo trigger, ¿sí? Puedo seleccionar el canal 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero también tengo otras opciones, ¿sí? Dentro de esas opciones, puede ser línea. El voltaje de línea puede ser que me ayude a sincronizar, en este caso que es de 4 canales, los 4 canales. Porque a lo mejor estoy haciendo un circuito que utiliza algún componente de la señal de línea. ¿Cuál es la línea? La línea que nos distribuye la Comisión Federal de Electricidad, 60 Hz, 117 volts RMS. Si yo estoy haciendo un circuito que en base a esa señal, un transformadorcito de una fuente y todo, obtengo una señal con características similares a las de la línea, pudiera ser de que si hago el disparo con la línea, pudiera sincronizar los 4 canales. Para eso es. Y finalmente era la entrada que les decía, la vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a hablar de ella, que es precisamente esta. La entrada de disparo externa. Cuando una señal ajena al osciloscopio puede hacer una sincronización, ¿sí? Está un poquito difícil de explicar así. A ver, déjenme ver si puedo hacer un dibujo despuesito para la siguiente clase para explicárselo, pero se podría hacer una especie de como de radar, o sonar, o ultrasonido, ¿sí? Con una señal de disparo externo. Nivel de pendiente, les digo aquí, ya lo estamos viendo, aquí les puse esta raya, pendiente positiva, ¿sí? En los osciloscopios que tenemos en la escuela, sale una rayita así, que sube y baja, una flechita. Entonces aquí está indicando pendiente positiva, nivel de la pendiente, aquí lo quedamos, y el canal con el que está disparando, para que lo puedan ver en la pantalla. ¿Dónde se refleja eso, no? A veces sale aquí, miren, cómo se dice que se está disparando. Nos está diciendo el osciloscopio que esas 3 señales están correctas y está efectuando un disparo, y por eso se está fijando, ¿sí? Perdone, profesor. Había indicado que la línea, ¿quién la provee? ¿La Comisión
Comisión Federal de Electricidad. Ujú. Perdón, a ver otra vez, Gema. Perdona, había mencionado que ¿quién provee la línea? Ah, bueno, lo que pasa es que yo puedo hacer que el osciloscopio tome una muestra del voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? El que nos distribuye la Comisión Federal de Electricidad, que es una señal senoidal a 60 Hz, 117 volts RMS, más o menos. Entonces, en base a esa línea la toma de referencia y trata de disparar el osciloscopio, fijar las señales en base a las características de esa señal. Uh-huh. De acuerdo. Y, perdone, el externo no lo comprendo completamente, porque de los canales también se le está alimentando señal desde fuera, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la distinción del externo? Sería como uno de línea, pero que yo doy con otra señal. Lo voy a intentar explicar. Es un experimento muy padre donde yo genero con un circuito una señal que emito al aire. A ver, ahí cierran su micrófono. Este, a ver, yo con un circuito emito una señal de audio al aire, ¿sí? Esta señal de audio, al momento que sale, tengo yo un micrófono con un amplificador conectado a la señal de disparo externa. Entonces, cuando emito esta señal, ¿sí? La capta el micrófono y dispara el osciloscopio. Y al mismo tiempo estoy midiendo esa misma señal. Entonces, en el osciloscopio se va a ver cuándo fue emitida la señal, porque me sincronicé con una señal externa de disparo. La señal viaja, choca con un objeto y rebota. Así funciona el sonido, ¿sí? Y cuando rebota, vuelve a ser captada por el micrófono, pero un tiempo después. En el osciloscopio yo voy a ver el pulso de emisión y el pulso de rebote. La diferencia de tiempo entre un pulso y el otro es la distancia de ida y vuelta de la señal. Conociendo la velocidad del sonido, puedo despejar la distancia. Y midiéndolo el periodo de tiempo entre los dos picos, puedo obtener la distancia a la cual está el objeto. Eso se llama sonar, ¿sí? Y resulta que yo utilicé el disparo de línea externo para que el osciloscopio empezara a dibujar o fijar a la señal cuando la señal fue presente. Lo voy a hacer en un dibujo porque necesito así echarle ganas para que se vea bonito. Pero es un experimento muy padre. También funciona con controles remoto, o señales únicas, ¿no? Es algo muy interesante en un osciloscopio digital poder visualizar señales únicas, ¿sí? Porque las señales únicas, pues es una señal que no es periódica. Entonces, a veces el utilizar una señal de disparo externo me ayuda a sincronizar exactamente el momento exacto, ¿no? Es como si fuera el clic de la fotografía, ¿no? Congelarla en el momento, ¿sí? Para eso sirve la señal. Suponiendo, pudiera ser la señal de sincronía del encendido de las chispas en un motor de corriente, digo, en un motor de combustión interna, de gasolina. Ahí sincronizar exactamente cuándo es el chispazo para el pistón 1, para el pistón 2, para el pistón 3, y se pudiera ver. Para que vean qué versátil es el osciloscopio, ¿no? Se pudiera estar arreglando un coche con, bueno, se debiera de arreglar con un osciloscopio, ¿sí? Pero obviamente, pues, un mecánico hace las cosas más prácticas, ¿no? Pero para eso es. Entonces son tres controles muy importantes, ¿sí? Les digo, hay que checar la pendiente, el tipo de canal que está disparando, que puede ser 1, 2, 3 o 4, línea o externo. Regularmente lo vamos a disparar con el canal que estamos midiendo, ¿sí? Y los demás van a estar bailando. Cuando quiero medir el canal 2, lo disparo con el canal 2. Cuando quiero medir el canal 3, con el canal 3. Cuando quiero medir el canal 4, con el canal 4. Entonces, por eso debo de tener conciencia dónde está este botón de menú para poder estar cambiando la fuente del canal, ¿sí? Ok. Ah, esta también está buena, ¿sí? Esta se refiere a la entrada de voltaje, a la entrada de prueba. Atrás de este conector BNC, ¿sí? Hay una cosa que se llama selector de acoplamiento. ¿Dónde veo eso?
oprimiendo el menú del canal 1 o del canal 2, 3, 4. Cada canal va a tener su menú y va a tener un acoplamiento diferente, ¿sí? ¿Cómo es esto? Este acoplamiento es la manera en la que entra, ¿sí?, la señal al osciloscopio. En nuestros osciloscopios va a decir acoplamiento. Y es muy común cometer el error que dice, ah, mira, conecta el osciloscopio para corriente directa, porque dice DC. Conecta el osciloscopio en corriente alterna, porque dice AC. Incluso puede decir AC, ¿sí? O no dice CA como le puse yo, ¿sí? Entonces, y sí, es un error técnico muy grave. ¿Qué es lo que sucede? Cuando utilizamos el acoplamiento directo, la entrada del osciloscopio se conecta con las diferentes etapas posteriores, ¿sí?, mediante un cable, una conexión directa. Aquí estoy poniendo un switch cerrado. Es un cable. Así es de que si entra corriente directa, voy a ver corriente directa. Si entra corriente alterna, va a pasar corriente alterna, porque es un cable. Si entra una señal que tiene de las dos, voy a ver las dos. La alterna con la directa mezclada, se llaman mixtas, ¿sí?, en DC. Por esto le pongo acoplamiento directo. O si lo quieren, si se quieren acordar de las siglas, le pueden poner CD. Por eso lo pongo al revés. Y en CD lo podríamos traducir como conexión directa. Es un cable. Directamente pasa la señal como está. Es decir, veo todo. Pasa de todo, ¿sí? Si yo lo pongo en GND, ¿cómo lo cambio? Pues voy oprimiendo este botoncito y voy a poner aquí CD, GND o AC. Si yo lo pongo en GND, la entrada del osciloscopio se conecta a tierra. Y en ese momento me va a salir en la pantalla una raya. ¿Para qué sirve esa raya? Para que yo mueva este control de posición o del de cada canal y yo ajuste mi referencia ¿a qué? A tierra, que son 0 volts. Si yo la quiero poner al centro de la pantalla, o más arriba, o más arriba. ¿Por qué? En este caso, que es un osciloscopio de 4 canales, ¿sí?, pues voy a ver a lo mejor 4 señales, ¿no? Entonces a lo mejor digo, mira, pues es que no me van a caber las señales. Permítame que me locó el cursor. Ay, yo no sé qué le pasa a mi máquina a esta hora. Suponiendo el canal 1, yo pudiera poner la referencia a tierra aquí. Entonces lo pongo en GND y muevo el control de posición y desplazo la rayita aquí. Luego me cambio al canal 2 y pongo su referencia acá. Al 3 acá y a lo mejor el 4 más abajito, ¿no? Para poder ver, ¿sí? Y este 1 con esta rayita me va a dar la posición de referencia a tierra. Para eso sirve ponerlo en GND. Es momentáneo, es momentáneo. Y finalmente, ¿sí?, tengo la conexión, aquí me equivoqué. No es conexión directa, la conexión está totalmente al revés. Bueno, esto se llama acoplamiento capacitivo. CA es un acoplamiento capacitivo. ¿Sí? Hagan la corrección aquí. Acoplamiento capacitivo. Cuando lo pongo en CA, se llama acoplamiento capacitivo. ¿Sí? Y efectivamente aquí tengo el símbolo de un capacitor. Un capacitor conectado en serie. ¿Sí? Y les voy a explicar la historia de estas dos Fs. ¿Sí? Cuando yo estaba chico, en el negocio de mi papá, que ya desgraciadamente ya lo cerramos, ¿sí?, tenía un libro que me encantaba ver, que se llamaba Electrónica en Imágenes. Y me encantaba ver porque tenía dibujitos. Y me acuerdo mucho de este dibujito. Obviamente, o sea, no crean que era un niño así súper nerd. No, no, no. Obviamente lo recuperé esta anécdota para podérselas explicar, pero me acuerdo del dibujo, ¿sí? Y cuando me acordé del dibujo y supe de qué se trataba, porque en aquel tiempo nada más veía los dibujitos, dije, qué buena imagen. Por eso lo recuperé. Desgraciadamente ya no cuento con el libro, no sé dónde quedó, ¿sí? Pero pues sí me acuerdo del dibujito. Son dos Fs. Pueden ver que es una F mayúscula y una F minúscula.
La F minúscula tiene unas patitas pequeñitas, ¿ya las vieron? Y la F mayúscula tiene unas patotas grandotas. Y tenemos un capacitor conectado en serie, pero que en este momento es un pozo. La F grandota es una señal alterna, con una frecuencia. Puede ser una frecuencia grande. La F chiquita es una señal con frecuencia muy pequeña, tan pequeña que puede ser cero. Puede ser corriente directa, frecuencia cero. ¿Qué pasa con la F chiquita cuando va caminando por aquí? ¡Pum! Se mete por el pozo, miren por aquí, y no pasa al otro lado. Fallece. En cambio, la frecuencia grande, cuando va caminando, tiene unas patotas grandotas y pasa del otro lado. Se los pongo porque se acuerdan de esto, ¿sí? Una señal de frecuencia elevada pasa a través, funciona el capacitor como un filtro. Deja pasar la frecuencia alta y no deja pasar la frecuencia baja. Aquí vamos a ser extremistas. Frecuencia grandota, una frecuencia, y F chiquita, corriente directa. ¿Qué pasa con CA, con el acoplamiento capacitivo? Resulta que cuando lo pongo en CA, no deja pasar la corriente directa. Si yo meto una señal compuesta, no me la va a dejar ver. Solamente va a dejar ver la parte alterna de la señal. La corriente directa se la va a comer. ¿Sí? Es muy común eso. ¿Para qué sirve? Bueno, si tengo una señal mixta, es una señal que tiene, suponiendo, estoy aquí en el 1, es mi referencia 0 volts, y tiene del 1 al la primera división de corriente directa, y sobre esa corriente directa tiene una onda senoidal, ¿sí? Pero es una onda senoidal pequeñita y no se alcanza a ver bien. Yo muevo la perilla de volts por división para hacer la señal más grande, pero la señal más grande va a incluir a la directa y a la alterna, y va a ir creciendo el nivel de corriente directa hacia arriba, y va a hacer que la alterna se oculte por afuera de la pantalla y ya no la voy a ver, si estuviera con acoplamiento directo, porque es un cable. Entonces ahí me conviene cambiarlo a acoplamiento capacitivo, o sea, va a eliminar la corriente directa, ese cuadrito que yo tenía, y ya puedo cambiar el factor y voy a hacer grande nada más la alterna y medir la alterna. Para eso sirve, ¿sí? Para poder filtrar nada más las señales de corriente alterna. En algunas ocasiones se puede tener esa condición de señales, ¿sí? Entonces, para eso sirven estos tres acoplamientos. Acoplamiento en CD, que es directo, a tierra, que mete la señal, la entrada del osciloscopio a tierra, y en CA, que se llama acoplamiento capacitivo, porque precisamente tiene un capacitor, ¿sí? ¿Sale? Un poquito Profesor, ¿sí? perdone, en tierra que había mencionado que permite el ajuste de referencia, no comprendí bien cuál es la línea que representa ese ajuste. Cuando haces el acoplamiento en GND, te va a salir una raya en el osciloscopio. No va a salir la señal, porque lo estás conectando a tierra. Entonces, por lo regular, bueno, te va a salir aquí una raya. Entonces tú mueves el control de posición y esa raya la puedes subir o bajar y la vas a poner donde tú vas a considerar que es tu referencia a tierra. Por lo regular, agarramos la referencia a tierra a la mitad de la pantalla. Y por eso les hacía el ejemplo de este osciloscopio que es de 4 canales, que pues donde veo las 4 señales, bueno, pues una referencia a tierra de la señal 1 la pudiera poner aquí, y la del canal 2 aquí, y la del canal 3 aquí, y la del canal 4 aquí. Entonces cada uno va a tener su referencia a tierra, ¿sí? Y me la va a indicar esto, pero es, digamos, para comodidad. Porque si no quiero, agarro el control de posición y ya sé que este uno se va a ir subiendo y la pongo más arriba. ¿Sí? Para eso sirve, para que yo distinga dónde está la tierra, en forma más sencilla. ¿Sí? De Pero acuerdo. ¿Y el acoplamiento capacitivo implica entonces varios capacitores en serie? ¿Un capacitor en serie? ¿O digamos cuál es la parte de atrás que hace ese funcionamiento? eso lo tiene dentro del osciloscopio, es un solo capacitor por entrada. Y es un filtro que se activa cuando yo lo pongo en CA, ¿sí?
es un capacitor que tiene adentro y hace el filtraje de la corriente directa. Es de un cierto valor, te digo, aquí por eso les comenté, vamos a hacer los extremos, ¿no? Que esta F chiquita es corriente directa y este F grandota es corriente alterna, pero dependiendo del valor del capacitor, hace un filtraje de acuerdo a la frecuencia, y yo puedo dejar pasar un poquito de señal. Pero aquí le estamos haciendo en extremo, ¿no? Chiquita, corriente directa, grandota, corriente alterna. No estamos manejando pasos medios, ¿sí? De Entonces, acuerdo. es para poder filtrar nada más la alterna, que deje pasar la alterna. Ok, vamos a ver, rapidito, es de nuestros temas que nos van a, desgraciadamente así me agarra, no creo meterlo para el examen, pero vamos a ver un poquito de esto, si se acuerdan del divisor de voltaje o tensión, ¿sí? Vimos uno con un potenciómetro, ahorita nos regresamos para acá, y precisamente una aplicación rapidita, así rapidita, ¿no? Si yo pongo una fuente de alimentación, ya nos queda poco tiempo, en un divisor de voltaje, en un potenciómetro, es decir, que la patita A ponga el polo positivo, en la patita C ponga la parte negativa de la batería. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿vamos a poder checar lo del cuestionario? Sí, ahorita rapidito lo vamos a hacer. ¿Sí? Vale, es que no Es- entiendo la primera pregunta. Ajá. Entonces, Gracias. punto A positivo, punto C negativo, y la salida del potenciómetro me va a dar el voltaje que esté midiendo de acuerdo a cómo se gire la perilla. Si yo le conecto un péndulo a la perilla, el péndulo, fíjense que, y eso que lo estaba armando antes del temblor, y hay un temblor, el péndulo lo va a mover el temblor, ¿sí? Entonces va a mover el potenciómetro, y yo voy a obtener aquí un voltaje proporcional al movimiento del péndulo. La resistencia variable se transforma en un dispositivo que puede capturar una variable física, en este caso, el movimiento angular de un péndulo, ¿sí? Eso se llama, a este dispositivo utilizado de esta manera, se le llama transductor, que me sirve para poder transformar un tipo de energía, una variable física, a otro tipo de variable física, un tipo de energía a otro tipo de energía. Aquí está transduciendo o transformando el movimiento angular del péndulo, ¿sí? En el movimiento angular del péndulo en un voltaje, ¿sí? Entonces quería manejarlo porque vamos a ver una discusión la siguiente semana, ¿sí? Pero quería manejarlo. Vamos al cuestionario, rapidito porque nos quedan unos minutitos. ¿Qué característica da el circuito de volts por división? ¿Qué características da el circuito, la llave de volts por división? A eso se refiere, a la perilla de volts por división. Quedamos que es un atenuador compensador en frecuencia. Nos da el ancho de banda. ¿Qué tantas frecuencias puede medir el osciloscopio? Desde la frecuencia cero, que es corriente directa, hasta una frecuencia muy grande, que quedamos que que utiliza el multisim es de 200 Profesor, megahertz. Uh-huh. ¿pero qué no volts por división es la parte vertical? Sí, pero resulta de que ese amplificador llega a un momento a cierta frecuencia que por más que quiera amplificar, esa frecuencia ya no puede. A ese voltaje ya, o sea, yo le puedo, bueno, obviamente sí, si le compenso el voltaje, la va a amplificar, pero precisamente dice, yo te puedo amplificar o atenuar moviendo la perilla, ampliar la señal o reducirla en la pantalla en este rango de frecuencias. Fuera de este rango de frecuencias ya no voy a poder. A eso se refiere, ¿sí? Porque los circuitos funcionan así, ¿sí? Resulta que por más que yo le ponga amplificadores y amplificadores, hay una anécdota muy recurrente de esto. Hasta los años 90, si hay, checan en internet, hubo un satélite mexicano que se llamó Solidaridad 1. Fue la serie que hubo después de los Morelos, ¿sí? Lo mandó Salinas de Gortari. Bueno, eso de que lanzamos, pues sí, ¿no? Pagamos,
una lanotota y nos drogamos un montonal para que nos pusieran satélites en órbita, ¿no? Entonces, la segunda serie de satélites mexicanos que controlamos nosotros, ¿sí? Aquí bien cerquita del DF en Tulancingo, está la central de control de los satélites, ¿sí? Fue el Solidaridad 1, tuvimos ese gran honor, ¿sí? Nos vendieron el primer satélite de estado sólido, porque anterior a esos, los satélites tenían un bulbote de cristal adentro, porque era la forma más sencilla y práctica de generar las ondas de microondas para transmitir la señal. Y el Solidaridad 1 fue de los primeros satélites que fueron de estado sólido, y obviamente consumían menos energía y eran más eficientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el ancho de banda. Todo es el ancho de banda, ¿sí? Por eso era bien importante la clase que vimos de respuesta en frecuencia y ancho de banda, porque un osciloscopio que no tenga un buen ancho de banda, como el mío que era de 10 MHz, ¿sí? Pues era bien chafa, ¿sí? Entre más grande sea el ancho de banda es mucho mejor, porque va a poder medir más voltajes a cualquier frecuencia. Esa es la idea. Por eso la pregunta 1, ¿no? ¿Qué característica tiene el circuito de volts por división? Maneja el ancho de banda del osciloscopio. Es muy fino ese amplificador, ¿sí? ¿Cómo se mide el periodo en la pantalla del osciloscopio? Ya vieron, contamos el número de divisiones en forma horizontal en un periodo, en un ciclo de la señal, y lo multiplicamos por el factor de tiempo por división. ¿Para qué sirve el control de posición horizontal? Pues para manejar la escala con la que veo el tiempo en el osciloscopio, porque es un graficador de voltaje contra tiempo. ¿Para qué sirve el nivel dependiente? ¿Sí? Para poder fijar la señal del osciloscopio de acuerdo a un voltaje en la pantalla. ¿Para qué sirve el selector de canal de la sección de disparo? Canal 1, canal 2, ¿con qué canal se está disparando el osciloscopio? ¿Para qué sirve el tipo dependiente? Son los tres factores que quedamos. Nivel, canal y pendiente positivo o negativa. Todos son para poder fijar la señal del osciloscopio y que no se esté moviendo, ¿sí? Prácticamente la respuesta podría ser la misma para los tres, ¿no? Para poder fijar, ¿no? Pero dice, bueno, selecciona la pendiente positiva o negativa, ¿no? Menciona los tipos de acoplamiento de voltaje, CA, CD y GND. ¿Para qué es el CD, el CA y el GND, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Ahí chequenlo, si tienen duda lo vemos la siguiente clase, porque vamos a hacer una práctica de medición de frecuencia. Ahora vamos a medir frecuencia. Jóvenes, necesito que una persona sea ahí están haciendo el grupo de WhatsApp, sí, pero alguien que me envíe un mensaje a Blackboard que va a ser mi enlace. El jefe de grupo o una persona que consideren, con ella me voy a comunicar o con él me voy a comunicar, y entonces me envían ese mensaje y yo ahorita yo le mando un mensajito diciendo que ya lo tengo como contacto, ¿sí? Entonces, ahí chéquenlo, nos queda poquito tiempo, ¿sí? ¿Sale? Y nos vemos el viernes, vamos a hacer una práctica de medición de frecuencia, ¿sí? Vamos a medir frecuencia. Espero que quede claro esto, y si no, pues me dicen, di de alta todos los cuestionarios hasta el 4 de julio para que se pongan al Profesor, perdone, indican en el chat que ya venció el entregable, que se puso como fecha hoy a las 8. Ahorita lo cambio. ¿Este es el 6? ¿O cuál me dicen? El entregable de hoy, me parece que Ok, es me he de haber equivocado, ahorita lo modifico. Sale. De acuerdo, muy gentil. Gracias. Ok. El 8. Gracias. Ok.